El último libro que he publicado es Amores patológicos, un libro híbrido que juega con la continuidad de la novela, la intensidad del relato y el eco de la poesía. En realidad, aunque es el último libro que he publicado, fue el primero que escribí hace ya 25 años, pero la editorial Páginas de Espuma decidió celebrar ese aniversario, que además coincide con su propio aniversario como editorial, con una nueva edición que yo he revisado con mucho cuidado. Cuando Amores patológicos se publicó hace 25 años, tuvo muchos elogios, pero también hubo muchas reacciones escandalizadas por el mundo que se describe, que es un mundo apasionado y excesivo, un mundo muy atento al lenguaje del cuerpo como vehículo del eros. Y la verdad es que después de publicarlo de nuevo, 25 años después, me sigue produciendo asombro que sigan resultando tan perturbadoras las voces de las mujeres cuando hablan del deseo. En Amores patológicos hay historias de celos, de fetichismo, de soledad, de juegos, también de abismos. Sus personajes todos vienen de una pasión, han vivido una pasión y se niegan a que la pasión termine, que ese es el principio activo de cualquier pasión. Su intensidad se basa también en que tiene punto final. Bueno, estos personajes se niegan a que eso ocurre y al final terminan convirtiendo la pasión en una serie de patologías que a mí la verdad me resultan, creo que tienen un punto grotesco y creo que también tienen un punto muy tierno. En este libro yo estuve muy atenta al cuerpo, a su sensualidad, a su sexualidad, a su deseo, a la pasión. Y desde entonces, desde ese inicio, todo lo que he escrito ha pasado por el filtro del cuerpo, incluso el pensamiento. Y es más, si tuviera que dar alguna definición de mi escritura, creo que me gustaría la de, por ejemplo, pensamiento encarnado. En este libro, en Amores patológicos, yo trabajo todos los sentidos, pero si tuviera que elegir dos sentidos, pues en este caso voy a elegir la vista y el olfato. Y lo hago porque su combinación es muy curiosa. La vista es el sentido objetivo por antonomasia y el olfato está teñido de subjetividad. Y juntos crean una combinación muy peculiar. Y además yo siempre trabajo con los sentidos volcándolos hacia adentro, que haya una mirada interior, que haya un olfato interior, que haya un oído interior, que haya un tacto interior. Bueno, yo creo que la mejor forma de explicarme es leyendo un pequeño fragmento del libro. He elegido un relato, uno de los relatos, que se llama La huella de Eva. El protagonista es un fisioterapeuta que está especializado en los pies, además él es fetichista de pies, y él ha huido de Madrid, donde tenía una relación terrible con una mujer muy celosa, y se refugia en un balneario donde trabaja de fisio y donde da masajes de pie. Voy a leer un fragmento de una de sus sesiones. Abrí el tarro de crema. Al aplicársela en los pies, sentí el primer escalofrío de la mujer. Sin precipitarme, la extendí con golpecitos rítmicos y luego presioné y froté hasta que las palmas de las manos me empezaron a arder. Su boca estaba ahora entreabierta y las aletas de la nariz se abrían y cerraban pausadamente. Le estiré con suavidad los dedos y sin apenas abrirlos, me introduje los huecos. Con la cabeza vencida a un lado, ella dormía. Sin separar las manos de sus pies, le rocé la garganta, las orejas, la nariz. Contorneé despacito su pecho, le apreté el estómago, estimulé los músculos de sus piernas y de sus brazos. Valoré el estado de los pulmones, del hígado, del intestino, de los riñones, de la vesícula y del páncreas, y palpé las hemorroides que le molestaban desde el nacimiento de su último hijo. Presioné con firmeza los laterales del talón y, localizada la zona,
la acaricié con pequeños e intensos movimientos circulares. Al sentir un cosquilleo de excitación en el sexo, ella se arqueó ligeramente y sentí cómo aumentaba la temperatura de su cuerpo. Después de unos instantes, coloqué la mano izquierda en la punta del talón y, trazando una línea vertical, situé la mano derecha en el extremo opuesto, en la base de los dedos. La mujer notó un soplo a lo largo de la columna vertebral y, al final, un estallido frío en la nuca que la estremeció.